No sé. Yo tengo una niña de 25 años, práctica, con diarrea hace 3 meses, que no es ni hepatitis, no es ni HIV, le tengo que estudiar. Que ha hecho biopsia, ya le dieron los protocolo, pero no sé qué tiene la sorpresa, porque estamos yendo contra los tiempos. La chica está hasta 6 meses de necesidad, se ha ido deteriorando. Entonces hay que responder pronto para poder ayudar. Eso siempre, cuando uno no sabe algo. Entonces, en este momento ustedes también están así, ¿no? Porque no saben mucho de cardiopatía isquémica. Bien, entonces vean acá. Ya. Acá tenemos el síndrome coronario. Estable, inestable, y Prince Meta. Eso lo vamos a explicar ahorita. Resulta de que vamos a ver un concepto que dice reserva coronaria normal. Para entender este concepto de reserva coronaria normal, ¿cómo hago para poner una nueva diapo? Acá. Ya. Para entender el concepto de reserva coronaria normal, antes de ver esta tabla de acá, vamos a hacer este dibujo, que ya lo vimos revisamos algo en insuficiencia cardíaca. Esto de acá van a ser esto que vamos a tener acá va a ser así. Coronaria descendente anterior y circunfleja. Este es el tronco común. Resulta de que acá, en la parte distal, yo tengo, obviamente, muchos vasos pequeñitos, ¿no ven? Así. Así. Resulta de que cuando ustedes corren o hacen ejercicio, lo que les dije en la clase fue esto. El que llega a la reja que está en la avenida, ¿cómo se llama? ¿La de acá? Bush, a prueba física. Se van a sacar la mugre, ustedes van a llegar ahí. ¿Cómo es que llegan? Primero, para poder llegar ahí, tiene que aumentar el flujo. Entonces, aumenta el flujo porque existe vasodilatación. Pero eso no es suficiente. Resulta que ustedes, por ser jovencitos, por tener 20 años, tienen ustedes adicional esto de acá. Tienen unos vasitos acá que no están funcionando. Aquí. Entonces, cuando ustedes hacen ejercicio, estos vasos se vasodilatan y aumentamos más el flujo. Entonces nosotros decimos, cuando hay una respuesta adecuada entre flujo y ejercicio, o sea, consumo de oxígeno, decimos reserva coronaria normal. Entonces es una relación entre flujo y consumo de oxígeno. Entonces, cuando esta relación es adecuada, todo va bien. Y eso es gracias a estos vasos. Pero, ¿qué va a pasar en una persona enferma? Una persona enferma va a tener aquí tiene su coronaria, aquí está su descendente anterior, su circunfleja, así, va a tener esto así, va a tener esto así. Pero estos nuevos vasos no van a funcionar en forma adecuada. Entonces, la irrigación va a estar completamente alterada. Entonces, a esta persona se le pide que haga ejercicio, que suba gradas. Ah, este señor tiene acá un ateroma. Acá. Se le pide que haga ejercicio, que suba gradas, llega la sangre, pero no se abren estos vasos de acá. Entonces, no es suficiente, porque el paciente tiene ateromatosis.
Entonces, aquí el paciente tiene una reserva coronaria insuficiente. O sea, no le voy a poder al músculo dar todo el oxígeno porque anatómicamente está mal la anatomía de este paciente, consecuencia de la aterosclerosis. Entonces, eso es tener una reserva coronaria alterada, disminuida. O sea, no, la relación entre flujo y necesidad de oxígeno en los pacientes cardiópatas con síndrome coronario está mal. Desde el punto de vista teórico, ¿qué es la reserva coronaria? Miren esto. ¿El paciente hace ejercicio? Sí. ¿O el paciente tiene taquicardia? ¿Qué pasa? Aumenta, les decía, la necesidad de oxígeno. El músculo necesita más oxígeno. Y aquí dice, aumenta la demanda metabólica. Entonces, si yo tengo un aumento de la demanda metabólica, tengo que tener también un aumento del flujo máximo coronario. O sea, tiene que haber una relación entre flujo y aumento de la demanda metabólica. Y los vasos van a generar una autorregulación, es decir, esa dilatación de nuevos vasos, esa va a ser la autorregulación. Entonces, cuando estos tres elementos funcionan en forma adecuada, nosotros decimos que la reserva coronaria es adecuada. Bien, ahora, aquí hay un detalle. Acá dice, para cumplir con la reserva coronaria normal frente a una demanda metabólica aumentada, se necesita que mi flujo coronario esté aumentado, que los mecanismos de autorregulación funcionen. Y miren este concepto acá. Que yo tenga una presión de perfusión coronaria adecuada. Entonces, cuando nosotros decimos tener una... No borra. Ahora sí. Cuando nosotros decimos tener una presión de perfusión adecuada, decimos lo siguiente. Cuando en la aorta la presión es 120/80, esta presión de sangre que vamos a tener dentro de las coronarias va a ser óptima, que va a poder hacer que el flujo aumente, que haya un buen flujo coronario. Entonces, cuando yo tengo una presión central 120/80, estoy seguro que mi flujo coronario va a ser óptimo. Pero ¿qué va a pasar si mi presión de perfusión es mala? Porque tengo una arteriopatía. También mi presión de perfusión de las coronarias va a ser mala y consecuentemente voy a tener menos flujo. Entonces eso va de la mano. Para que mi presión de perfusión sea adecuada y yo pueda cumplir con las demandas metabólicas, tengo que tener un flujo, tengo que tener una buena presión de perfusión, tengo que tener unos vasos que no estén con arteriopatía y tengo que tener unos vasos que tengan estos nuevos vasos listos para responder a la demanda metabólica. Entonces, es por eso que acá dice que para tener una reserva coronaria adecuada yo necesito una buena presión de perfusión. Entonces, cuando se cumple esto de acá, nosotros tenemos una demanda metabólica adecuada. ¿Y qué tengo acá? Aquí tengo lo siguiente. Miren, acá tengo 50, aquí tengo 100. Entonces, con una presión de perfusión de 100, este es el flujo coronario. Miren, aquí está el flujo coronario. Entonces, con 50 yo voy a tener un flujo de 1. Pero si yo subo a 75, voy a tener el doble de flujo. Y vean, si mi presión de perfusión es óptima, estoy haciendo ejercicio, aumenta mi presión periférica, aumenta mi presión de perfusión, miren, puedo aumentar el flujo hasta 5 veces. Y esto es lo que sucede en el ejercicio. Para poder cumplir con las necesidades metabólicas, el gasto cardíaco aumenta 5 veces. Y este gasto cardíaco aumentado 5 veces, eso va a incidir en la presión de perfusión y con esto yo voy a lograr tener un flujo coronario en forma adecuada. Entonces, y acá, entonces tengo buena presión de perfusión, esto automáticamente me sube el flujo coronario y como yo tengo una reserva coronaria adecuada,
se va a autorregular el flujo por los mecanismos del simpático, se va a vasodilatar para tener para tener un buen flujo coronario. Ahora, ¿qué tengo acá? Conceptos de reserva y flujo coronario, eso ya lo explicamos. Acá está lo difícil que a veces es querer que el alumno me entienda. Esto que ustedes ven acá, ya, esto que ustedes ven acá es la aorta. Esta es la aorta, la que está saliendo del ventrículo izquierdo. Esto que estamos viendo acá es la aorta que está por salir del tórax. Entonces, si ustedes ven acá, esta aorta tiene este reborde, así sería. Mejor dicho, lo negro es la aorta y lo blanco es la placa de colesterol. Entonces, aquí solamente estamos viendo un pedacito de esta placa de colesterol y vean ustedes cómo prácticamente está rodeando todo el vaso, o casi todo el vaso. Acá miren. Ahora, estoy hablando de una arteria grande. Imagínense las arterias, la coronaria. Imagínense ustedes la circunfleja. Estas placas de colesterol, cuando estemos hablando de infarto, esto está así. Esto está así. Entonces, ahora ya ustedes pueden ver cómo esta es la verdadera placa de un paciente con infarto y esta vendría a ser la ruptura de una placa. Entonces, la ruptura de una placa vendría a ser así y eso va a activar la coagulación. Entonces, cardiopatía isquémica, angina inestable, estable, infarto, se relaciona con placa de colesterol. Y si hay placa de colesterol, estoy diciendo reserva coronaria disminuida. Esto es lo mismo, es el mismo concepto. Pues aquí tengo presión de perfusión de las coronarias. En la medida que esto va aumentando, miren ustedes, acá tengo 0,80, sube mi presión de perfusión a este punto, yo tengo 1,5. Entonces, el resumen, mejorar, tener una buena presión de perfusión, me va a mantener un buen flujo coronario, me va a mantener una buena reserva coronaria. ¿Cuáles son las causas de disminución del aporte de riego coronario? Esta que ya mencionamos, que sería la aterosclerosis, que es la que estamos mostrando acá. Y otra causa de aumento de la demanda de oxígeno, el ejercicio. Pero el ejercicio con un corazón enfermo, con un corazón con arteriosclerosis. La taquicardia también puede dar dolor de pecho, porque estoy aumentando la demanda metabólica. Pero una taquicardia común, con unas arterias coronarias normales, no pasa nada. El problema es cuando yo tengo mis placas de colesterol dentro de mis arterias coronarias. Vean acá, aquí vamos a ver nosotros la progresión de la placa de colesterol. A, esta es mi placa de colesterol, es todo esto. B, acá. Miren ustedes cómo va aumentando mi placa de colesterol. Aquí va aumentando mi placa de colesterol y aquí obstruye. Les voy a mostrar otra imagen. Acá dice progresión en años de la placa de colesterol y la disminución de flujo. Esto lo vamos a hacer así. Entonces vamos a hacer así. Ya. Entonces acá tengo mi vaso coronario, así. Y aquí tengo mi placa de colesterol. Ahí. Acá una placa de colesterol más avanzada. Acá en E, aquí está, miren. Una placa de colesterol más avanzada que está prácticamente obstruyendo
Miren, prácticamente toda la luz. A eso me refiero. Entonces, este paciente, fíjense, acá tiene una obstrucción del 75%. Entonces, en la medida que nosotros vamos acumulando placa de colesterol, esta va a ir creciendo y yo cuando digo progresión, va a ir disminuyendo el lumen. Y el problema va a estar ahora, cuando yo tengo un lumen de un 80-85% obstruido, angina estable. Y si a esta placa de colesterol, insisto, yo tenía mi, mi plaquita de colesterol, que es lo azul, pero ahora se rompe, automáticamente se rompe, yo tengo activación de la coagulación. Y ahora tengo el 90% del coágulo obstruido. Entonces, en este momento, este paciente tiene un IAM, un infarto agudo de miocardio. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué los pacientes logran hacer angina estable y no pasen directamente un infarto? Porque aquí hay un concepto que quisiera que lo recuerden. Acá, en este concepto que estamos manejando, acá, acá, ya. Acá quiero que usen esta palabra, fibrosa, cápsula fibrosa. Entonces, acá, ya el tamañito. Ya. Entonces, acá tengo mi placa, mi arteria, y aquí tengo mi placa de colesterol, así. Lo que quiero que digan anillo fibroso es esto. Va a tener la placa de colesterol así, así. Ahora sí. Un anillo fibroso. Es decir, va a tener, normalmente la placa de colesterol va a estar eh, en forma periférica dura. Este anillo fibroso, este, va a cumplir una función. Esto va a evitar ruptura. Entonces, gracias al anillo fibroso, nosotros evitamos la ruptura de la placa de colesterol. Pero a pesar de ello, en algún momento, esa placa de colesterol con su anillo fibroso se puede romper y se puede formar el infarto agudo de miocardio, cuando ya se obstruye el 90%. Pero normalmente tenemos nuestra cápsula protectora, nuestro anillo fibroso. Y miren esto. Dentro de este anillo fibroso tengo un TH1. ¿Y TH1 qué va a significar? Son los linfocitos, ¿verdad? Van a producir linfocinas. Entonces, aquí estamos hablando de que la placa de colesterol se está formando una actividad inflamatoria. Vamos a tener TNF, vamos a tener metaloproteasas en los microvasos. O sea, prácticamente esta placa, con su anillo fibroso, es una placa de un tejido muy inflamatorio. Bien, ¿cuáles son las características ahora de esta placa de colesterol? Dice que en su núcleo hay un núcleo lipídico grande formado por macrófagos
por cargados de LDL, colesterol, células espumosas y cápsula fibrosa. Y eso lo vamos a ver ahorita con detalle. Entonces, voy a saltar esto acá. Acá. Esto quiero. Señores, esta es una diapositiva que la estoy usando hace mucho tiempo porque me parece que es una diapositiva muy didáctica. Ya. Esta diapositiva es muy didáctica. Quiero que se ubiquen en el siguiente sentido. Acá. Acá tengo. Ah, ya. Acá tengo el endotelio. Endotelio, endotelio, endotelio. Estamos hablando de los vasos coronarios. Resulta que en este momento yo como pollo frito, papa frita, mayonesa, todo frito. Eso es colesterol vivo. Este colesterol en el hígado se va a convertir en LDL. Este LDL, fíjense acá, como hay un proceso inflamatorio, acá va a haber, no lo veo aquí, vamos a ponerlo aquí. Este LDL va a pasar por el endotelio. Y ahora estamos subendotelial. ¿Qué va a pasar con este LDL? Acá, subendotelialmente, vamos a tener una sustancia que la va a oxidar, pero lo va a oxidar al LDL. Y este LDL se oxida. Entonces, inmediatamente el LDL se oxida, acá va a ser fagocitado. Entonces, dentro de este monocito, yo tengo mucho LDL fagocitado. Acá. Pero ahora, el macrófago con el LDL oxidado va a recibir un nombre, que va a ser este. Célula espumosa. Entonces, repito, LDL que se forma en el hígado, ingresa por el endotelio, se hace subendotelial, se oxida, y acá tengo que este LDL modificado, oxidado, va a ser fagocitado por el macrófago. Y ahora esto se va a llamar células espumosas. Ahora miren, aquí hay unas cositas que ustedes lo ven verdecitos, ¿no? Y aquí rojito. ¿El macrófago qué tiene? Tiene factor de necrosis tumoral, tiene lisosimas. Todas estas sustancias, fíjense cómo el macrófago las está liberando al intersticio. Y están viniendo, estas sustancias se llaman, miren, metaloproteínas. O sea, los lisosomas del macrófago, los lisosomas del macrófago van a liberar, aquí habían unos lisosomas, ¿recuerdan? Estos van a liberar estas sustancias, en este caso las metaloproteinasas. Estas metaloproteinasas van a hacer que este músculo liso que está acá empiece a desprenderse. Se desprende el músculo liso y se va formando la placa, la capa fibrosa. Entonces, la capa fibrosa es una formación del desprendimiento del músculo liso y esto se va haciendo grueso, se va endurando, se va fibrosando. Hasta acá es una placa de colesterol común. Y miren qué más libera, fíjense qué más libera el monocito. Factores de crecimiento. Entonces, estos factores de crecimiento van a hacer que haya más músculo liso, que esta capa fibrosa sea más dura, más estable. Entonces, esto
todo esto es lo que nosotros conocemos con el nombre de placa de colesterol. Bien, entonces, ¿quién es el malo de la película? ¿El HDL o el LDL? Bien, entonces, ¿qué debemos hacer con nuestros pacientes mayores de 40 años que no tienen todavía? Hemos visto de que hay siempre progresión de placa, pero son 40 años, sus padres deben estar en 45, 48 años de ustedes. ¿Qué debemos recomendarles? Hay que disminuir los fritos, las yucas fritas, hay que disminuir la papa frita y el pollo frito. Porque cada vez que nosotros comemos, estamos formando LDL y el LDL se penetra subendotelialmente y se oxida. Y esto está sucediendo en forma diaria. Para que cuando esta persona tenga 70 años de edad, esté así. Así. Entonces, todo paciente que tenga un LDL mayor a 150, ¿qué es lo que se hace? Terapia de tipo reducción del ingreso de las grasas más terapia farmacológica. ¿Qué se ha visto ahora? ¿Quiénes llegan a 90 años? ¿Quiénes llegan a 85 años con esta cabecita 100? Los que tienen LDL bajo. Yo les hago exámenes de sangre y su LDL normalmente máximo es 150. Tienen 100. 100. O sea, imagínense que estos señores, sus cerebritos, sus arterias coronarias cerebrales, no han formado gran cantidad de placa de colesterol. Tienen buena perfusión cerebral, buena perfusión coronaria, buena perfusión de las carótidas. Entonces, si quieren llegar a tener una vejez saludable, es desde ahora, desde la edad de ustedes que hay que hacer. Porque acá, en esta diapositiva de acá, en esta diapositiva de acá, ¿qué dice acá? Progresión. O sea, ustedes están metidos ya en progresión. O sea, ustedes están por acá, pero van a progresar, porque mañana van a tener 30, pasado 40, pasado 50. Entonces, la progresión no para. ¿Y de qué va a depender? De tener un LDL bajo, para que no haya formación de placa de colesterol. ¿Estamos? Bien. Entonces aquí yo les decía, vean, aquí decía núcleo lipídico. Acá. Miren, este es otro dibujo que lo saqué de Medicine, que es una revista, donde nosotros tenemos lo siguiente. Entonces, ¿qué tengo acá? ¿Qué dice acá? Bien, tengo monocitos. Aquí está mi endotelio. Aquí tengo linfocitos T, luz vascular, plaquetas. Y aquí tengo entonces que estos monocitos van a ingresar al subendotelio y se van a cargar de LDL oxidado. Miren, miren este, comparen con este y miren acá. Entonces, en la medida que nosotros tenemos mucha cantidad de LDL oxidado y tenga harto monocito adentro, voy a formar mi célula espumosa. Y acá les decía, esta sustancia de acá, que aquí lo mencionaba muy bien, las metaloproteasas, acá, acá. Entonces les decía, fíjense, esto es la túnica media, este es mi músculo, y cómo se está desprendiendo el músculo. Y fíjense cómo va a ir a rodear para formar la capa fibrosa. Y eso lo van a dar las metaloproteasas. ¿Quién sintetiza las metaloproteasas? Los monocitos. Bien.
aquí tengo las células espumosas, los linfocitos T en el espacio subendotelial y en el endotelio activado secretan múltiples citocinas que estimulan la progresión de la estría a la placa teratoma fibrosa, principalmente interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estimulan la producción local de factor de crecimiento derivado de plaquetas y factor de crecimiento derivado de fibroblastos por parte del endotelio activado que estimulan la migración de músculo liso. Aquí no solo estamos hablando, digamos, de las metaloproteasas, estamos diciendo que se va a liberar el factor de necrosis tumoral, que es este de acá, y esta interleucina, y este de acá, ¿dónde están las plaquetas? Aquí. Acá. Acá yo tengo plaquetas, ¿no ven? ¿Lo ven? Estas plaquetas son las encargadas de formar el FG, es factor de crecimiento, este de acá. Entonces, estas plaquetas van a generar el factor de crecimiento, ¿pero de qué? De fibroblastos. Entonces yo voy a activar acá los fibroblastos y voy a endurar más este tejido. Y tenemos también por parte del endotelio activado. Entonces, aquí tenemos las metaloproteasas, músculo liso, fibroblastos, colágeno y endurecimiento. Y ahí tendríamos toda nuestra placa de colesterol. Ahora, fíjense el otro detallito acá. ¿Puedo hacer un círculo y borrar todo simultáneo con el aparatito? ¿Ya? Eso. Quiero borrarlo todo. Ya. Bien. Entonces, aquí lo nuevo, digamos como nuevo, es miren esto, ahí dice colágeno, ¿no? Que no lo veíamos hace rato. Es como mi plaqueta va a ser la encargada de sintetizar los factores de crecimiento. Y este factor de crecimiento, ¿sobre quién van a actuar? Sobre esta fibra, que se recibe el nombre de colágeno. Y el colágeno, o sea, el fibroblasto va a formar parte, va a sintetizar el colágeno y este colágeno es el que va a endurar más la placa. Pero acá hay un detalle que quisiera que vean, que dice acá, placa complicada y lesión inicial. Entonces, si hacemos una línea así, en lesión inicial, tenemos nosotros monocitos internos, tengo endotelialmente, tengo LDL oxidado, tengo macrófagos, pero no hay formación de placa. Esto todavía estamos hablando de una persona de 20 años. Y fíjense, tengo también una absorción de monocitos. Hasta aquí no pasa nada. Ahora, y acá ya dice placa complicada. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia entre esta placa de acá, o lesión inicial, que no está complicada? En esta de acá, fíjense estas palabritas que aparecen. Coágulo, trombo de plaquetas. Entonces, si nosotros lo vemos ahora al inicio, entonces decíamos la palabra coágulo y trombo. Ya. Entonces yo tengo acá mi endotelio así. Aquí tenía mi músculo liso, así. Y acá teníamos la formación de la placa de colesterol. Hasta acá, todo ok. Ah, y vamos a exagerar un poquito. Un buen anillo fibroso. Bien, esta es la luz.
Pero resulta de que este trombo, esta placa de colesterol se rompe. Se rompe y ahora al romperse se vuelve un tejido rugoso. Y si yo tengo acá un tejido rugoso, voy a activar factor 12, ¿cierto? Y las plaquetas también van a venir acá. Entonces, activo el factor 12 y tengo factor 12 de la coagulación, factor 11, factor 10, y el factor 10 aquí en activa a la protrombina, ¿no ven? La protrombina se convierte en trombina y la trombina actúa sobre una molécula gigante que se llama fibrinógeno. Y esta molécula de fibrinógeno la estalla. Y en ese estallido se forman hilos de fibrina. Entonces, estos hilos de fibrina, acá, estos hilos de fibrina vienen acá. Y ya estoy obstruyendo la luz vascular. Pero no es suficiente los hilos de fibrina. Ahora tengo plaquetas acá que le van a dar estabilidad. Tengo harta plaqueta acá. Y eso es lo que aquí decía trombo, de plaquetas y de fibrina. Entonces, la ruptura de placa genera activación de plaquetas y también activación del factor 12 para formar un coágulo. Y ese coágulo va a ser, digamos, cubierto por hilos de fibrina que los van a proporcionar este, la, la protrombina. Y esas protrombinas son las que al final se van a convertir en hilos de fibrina. Y las plaquetas se van a empezar a adherir. Y al adherirse, eso se va a llamar ahora, es un trombo de plaquetas y es también un trombo de fibrina. Y ese es el coágulo. Y ese coágulo es el que nos va a causar el infarto agudo de miocardio. A ver, ¿qué tengo acá? Tengo la misma historia. Miren, esta es la misma historia. Hay monocitos, formación mm, del núcleo lipídico, es decir, habíamos dicho de las células espumosas. Aquí tengo, vean, cómo los fibroblastos son activados por el contenido de las plaquetas y también se están liberando factores, las metaloproteasas que favorecen que el músculo liso va a formar la capa fibrosa. Y acá tengo acá. Acá, miren, miren, esta placa, esta imagen es bonita. Fíjense de bonita esta placa. Se rompe la placa de colesterol, se activa el factor 12 y miren cómo se forma el coágulo. Entonces, por eso es bonita esta imagen. Se está formando acá el coágulo. Trombo de eritrocitos, ¿no ven? Ahora se activan las plaquetas, se activa, se activa la protrombina, trombina y los de fibrina, y ahora voy a tener el trombo tanto de plaquetas como el trombo de los mismos glóbulos rojos. Entonces, este es un coágulo ya, que está llegando a obstruir la luz vascular y el paciente va a sufrir un infarto agudo de miocardio. Este dibujo lo extraje de Uribe. Otra vez, acá está normal, arriba, placa de colesterol, una aterosclerosis simple, placa aterosclerótica con sus lípidos, esta es la íntima, y la obstrucción de la luz. Miren, ruptura de placa más agregación plaquetaria.
Acá dice aquí dice obstrucción severa, pero aquí no hay ruptura de placa. Acá, al haber ruptura de placa, automáticamente se forma el trombo. O sea, ¿por qué se forma el trombo automáticamente? Porque la ruptura de placa expone el colágeno a la luz. Entonces ya tengo el trombo. ¿Qué es el trombo? Hilos de fibrina. Acá, miren ustedes, el trombo obstruye todo. Entonces, acá, cuando obstruye todo, es un infarto. Pero cuando el trombo no obstruye todo, se llama angina inestable. O puede ser un infarto subendocárdico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una angina inestable y un infarto? La inestable tiene trombo, el infarto tiene trombo. En el infarto, la obstrucción es total por el trombo plaquetario. En la angina hay el trombo, pero miren, la luz está parcialmente obstruida. 30 minutos después, estos hilos de fibrina que estaban acá, que forman parte del trombo, van a ser autodestruidos. Y el flujo nuevamente va a existir. Entonces, ¿hay dolor de pecho? Sí. ¿Hay imagen T negativa? Sí. Pero no va a haber necrosis. En cambio, acá, en el infarto, el trombo, los hilos de fibrina, todo esta era la placa de colesterol, así, logran, no se rompen, porque es todo la luz vascular la que está siendo obstruida. Entonces ahí se quedan como infarto agudo de miocardio. Acá donde dice obstrucción severa, ¿ven ustedes trombo? ¿Ven trombo acá? No. Entonces esa es la angina estable. Hay una obstrucción grande, no hay ruptura de placa, pero sí hay obstrucción que cuando hacemos ejercicio, la reserva coronaria cae, porque hay obstrucción. Bien. ¿Qué diferencia hay entre isquemia? No. ¿Qué analogía hay entre isquemia e hipoperfusión? Cuando una parte de un tejido no está irrigado, la hipoperfusión es cuando un área o Hipoperfusión. Usted emplea la palabra deja de fluir. ¿Y la hipoperfusión? Entonces, y si yo les digo que la hipoperfusión lleva a la isquemia, y si yo les digo que hipoperfusión es un flujo disminuido que lleva a una disminución de sangre y de oxígeno en un tejido, o sea, el hecho de decir, el hecho de decir mi vaso, mi placa de colesterol, ya voy a dibujar mi coronaria, mejor así. Descendente, circunfleja. Placa de colesterol.
Placa de colesterol. ¿Cómo está el flujo acá? Distal. ¿Cómo va a estar este miocardio acá? ¿La flecha para arriba o la flecha para abajo? Para abajo, correcto. Eso vamos a llamar hipoperfusión. Acá está todo bonito, ¿no ves? Flujo normal. Todo este tejido de acá va a estar con caída de flujo, hipoperfundido por la placa de colesterol. Acá no le voy a poder dar todo el oxígeno necesario. Entonces, vamos a tener onda T negativa, acá. Entonces, la onda T negativa es una manifestación electrocardiográfica que hay isquemia. Entonces, 3 palabras van de la mano. 4. Placa de colesterol causa obstrucción, causa hipoperfusión y lleva a la isquemia. ¿Estamos? Esto es isquemia. Entonces, para que haya isquemia, ¿qué tiene que haber? Placa de colesterol, que obstruya de una manera importante la arteria coronaria. Número 1. El número 1 lleva al número 2. ¿A qué? No digan todavía obstrucción. Hipoperfusión. Es como ustedes agarran un grifo, lo abren, ¿no? Está saliendo agua a todo dar, y de repente lo cierran, o estaban regando ustedes su jardín, y llega alguien y les pisa en la manguera. Hipoperfusión. Caída de flujo. Eso va a llevar a que ese sector de la tierra no reciba harta agua, ¿no? Eso va a llevar a que este pedazo de músculo reciba menos flujo, isquemia. Onda de onda T negativa. Entonces, quiten de su cabecita ustedes, ¿qué mencionaban? Ausencia de flujo. Eso no están manejando toditos. No. Ahora, acá tenemos placa de colesterol, ruptura de la placa, coágulo. ¿Cómo está el flujo? Si hay un coágulo que está obstruyendo toda esta circunfleja, ¿cómo está el flujo? Ausente o mínimo. ¿Qué va a haber acá? Necrosis. Y en el electro voy a ver onda de lesión y onda Q. Entonces, isquemia es hipoperfusión. En isquemia, fíjense, no hay ruptura de placa de colesterol. Ya, pero ese no hay queda muy vertical. Puede ser que la plaquita de colesterol se rompa, haga un coagulillo, disminuya flujo y se liberan los factores anticoagulantes y profibrinolíticos. Rompen la placa de colesterol y recuperamos flujo. Cardiopatía isquémica, angina inestable. Entonces la pregunta sería, Minerva, anote. La pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre una angina inestable y un infarto agudo de miocardio? ¿Cuál la diferencia entre infarto agudo de miocardio y angina inestable? ¿Cuál es la diferencia? Exacto, parcialmente en un tiempo menos de media hora. ¿Por qué? Exacto, porque se liberan los factores profibrinolíticos que rompen esto. Miren,
Listo. Si yo rompo el trombo que liberan los factores de los hilos de fibrina, ¿quién hace que el coágulo no se deshaga? Los hilos de fibrina. Y si yo los rompo, los hilos de fibrina, porque tenemos nosotros factores profibrinolíticos, el coágulo se deshace. Para los que han ido alguna vez a pescar, agarran la red, ¿no ven? Si ustedes se acercan a la red, en la red se entrecruzan, red misma. Eso se rompe. Ese es el hilo de fibrina. Y ahí esos hilos de fibrina tienen que romperse en esas uniones. Y deja de haber cardiopatía isquémica. En el infarto no hay ruptura de placa de hilos de fibrina. Consecuentemente, la disminución de flujo es importante hasta que haya ausencia de flujo distal y muerte de tejido. Infarto agudo de miocardio. El dolor del infarto agudo de miocardio es el más grande que van a tener. Bueno, de aquí se van a infartar 4. 4. Mientras más vayan a comer pollo frito, están en esos 4. Y he visto que hay harto pollo frito por acá. Y cada vez las salsas son más ricas. Y cada vez más crocante. ¿Ustedes sabían que al ser humano le encanta el sonidito crocante? ¿Sabían eso? Le echan más maicenita para que sea crocante. Más crocante, más agradable y más vamos a comer ese pollo. Bueno, a ver, ¿a quién le va a tocar? Al que se aplaza en fisiopato. Se aplaza en fisiopato, le da infarto de miocardio. Realmente. Ya. Señores, ¿vieron la diferencia entre angina estable? ¿Cuál es la diferencia entre una estable y una inestable? No terminaron. ¿Pero por qué disminuye el flujo? ¿Está bien? ¿Qué tiene que tener de base ese hombre de 50 años fumador? Placa de hipertenso, placa de colesterol. Importante. ¿Hay ruptura de placa? No. ¿Hay coágulo? No. ¿Hay reserva coronaria baja? Sí. Ahora, ¿y por qué? Nosotros hemos hablado ya de la placa de colesterol, ¿no? ¿Quiénes son los causantes de la placa de colesterol? Aparte de la comida. Cigarro, sedentarismo y hipertensión arterial. Hipertensión arterial, cigarro, sedentarismo. Cuando yo voy a tratar a un paciente de 40 años hipertenso, le digo así: señor, usted tiene 40 años, quiero que a los 50 llegue con una coronaria sana. ¿Y qué tengo que conseguir para eso? Que usted no sea hipertenso, que coma todas estas comidas grasosas en menos cantidad y siempre tengamos un LDL por debajo de 100. Ese es un objetivo. Los que deciden hacer tratamiento, mi primera paciente de seguimiento la tengo desde los 30 años, los 28 años ya tenía yo. Esta señora tiene ahora 80. Hemos envejecido juntos. Yo era casi la edad de ustedes, ella tiene 80 años ahora. Está enferma de cualquier cosa, menos de arteriopatía. ¿Sí? No es porque ha hecho tratamiento para diabetes, ha hecho tratamiento para hipertensión y hemos controlado muy bien su LDL. Y la señora está lúcida. ¿Y qué otra enfermedad tiene? Problema de columna, artrosis de columna, rodilla. Pero esto está lúcida. Señores, ¿saben qué es grave llegar a los 80 con alteración de memoria? ¿Saben que hay un caso que les voy a contar? 80 años la señora, el marido 60. ¿Cómo fue la escena cuando yo llego y entran al consultorio? La señora tiene 80, entró con mucha dificultad y el marido la empujaba para que entre. Es la cabeza de una abuela, ¿no? Son 20 años de diferencia, ¿no? O sea, digo, este señor, cuando esta señora tenía 50, tenía 30. Bien, chido. Yo sé que era necesitado este señor, porque tenía 20 y la señora tenía 40. O sea,
Ya hice mi película. La señora artista tocaba instrumento, una super mujer en su época. Le digo, y ahora está con demencia. Tiene 80 años, está con demencia, se olvida. Y él me contaba que su mujer se olvida. Yo le digo esto. ¿Sabe cantar usted, señora? Sí, canto. Todos los días canto una canción. Y fíjese lo que me dijo la señora. Dígale a mi marido, que estaba ahí al frente, que toque. Pero quiero que me toque también a mí. Anda, mierda, le dije. ¿Saben qué? Si esto ustedes le cuentan esto a una persona que está peleada con el sexo, va a decir esta mujer es impura, que no sé qué, que se vaya al infierno por ser pecadora. ¿No ves? Así hablaría un grupo de personas. Pero esta señora está en demencia. Cuando revisen demencia, ahora revisen, se separa el frontal y nuestro freno natural, porque esa mujer, ¿qué va a decir eso? Que me toque a mi marido, no me toca. Y el marido la mira y se pone rojo como manzana. Entonces, esa es la demencia. Eso es lo que tenemos que evitar llegar así. Es la demencia, lamentablemente. Porque la señora nunca se cuidó. Ahora es hipertensa, está con su parte inicial de demencia. Entonces, y quiere que la toque. Otra del mismo. Esposo, no, hijo ginecólogo. Señora de 80 años, diabética, hipertensa. Está más complicada todavía. Diabética, hipertensa. Así me dijo. Doctor, ah, me da gustito a veces. Pues, hable de su hijo, le dije, él es ginecólogo, él sabe. Ya me ha tratado que soy una vieja de tal. Y me pregunta, ¿esto es normal? O sea, complicado, ¿no? Complicado. Revisé en Google, esa vez no había inteligencia artificial. No había inteligencia artificial. La sexualidad se acaba cuando estamos en el cajón. Mi esquema mental cambió. Ahora busquen en inteligencia artificial qué dice, no lo sé. ¿Vamos? Entonces, la idea cuál es? Llegar sin placa, o sea, con poca placa de colesterol, porque la isquemia no solo es en corazón, es también en coronarias y también en las arterias cerebrales. Y la arteria cerebral no les perdona, ¿saben por qué? Una placa de colesterol, porque el paciente le da la obstrucción y ruptura de placa en las arterias coronarias. ¿Qué va a dar? ACV, isquémico. Grave, ¿no? ¿Qué tiene que ver la placa de colesterol con los aneurismas? Pregunto, ¿hay alguna relación entre placa de colesterol, ACV isquémico, entre placa de colesterol y aneurisma? ¿Aneurisma? Respuesta. Los aneurismas son manifestaciones genéticas. Es la formación de un coagulito, unas bolsitas que se van haciendo en las arterias, la cerebral media, cerebral anterior, cerebral posterior, y que por alguna razón de exceso de presión, de presión que uno pueda generar porque fue al baño, está estreñido, porque el paciente rió demasiado, porque empujó algo, se rompe ese aneurisma y el paciente hace un ACV hemorrágico. Eso no tiene nada que ver con placa de colesterol, nada que ver, eso es genético. Pero sí podemos manipular placa de colesterol y ACV isquémico. Sí podemos hacer. Ya. Oclusión de la coronaria transitoria. No es delusión, es oclusión. Cuando es la coronaria transitoria, pues estamos hablando de cardiopatía isquémica, estable o inestable, causa disfunción sistólica temporal. Bien.
¿Y esto qué significa? Esto que nosotros vemos es un corazón normal. Este corazón normal por dentro es así. Se va a contraer simultáneamente, todo. Todo se contrae simultáneamente este ventrículo izquierdo. Eso es sístole. ¿Estamos? Y simultáneamente se va a relajar todo. Hasta acá, función sistólica conservada. ¿Estamos? Pero resulta que ahora, en condición patológica, este paciente tiene el ventrículo izquierdo así, y esta parte en este momento deja de recibir sangre. Digamos, la pared lateral. Entonces, en este sector, la función sistólica va a estar disminuida. Y este sector no compensan. Entonces, cuando nosotros decimos isquemia, cuando yo digo infarto, cuando yo digo disminución de flujo, imagínense este esquema. Una parte de esa coronaria está obstruida y está haciendo que el corazón no perfunda. Y eso me va a alterar la función sistólica y que desgraciadamente no va a ser compensado por esta parte A, ni esta parte B, ni esta parte C. Entonces, en el marco teórico, ustedes tienen la disfunción, no es. La hipoperfusión de la coronaria transitoria, que puede ser una isquemia, un ángulo inestable o estable, ¿qué causa? Una disfunción sistólica, pero temporal. Y el paciente puede recuperar. Pero esto es cuando yo no tengo tejido necrótico, cuando es temporal. Ahora, le están dando su paliza al boxeador. ¿Qué dice el locutor? ¿Qué está haciendo el boxeador? ¿Qué dice el locutor en la transmisión? ¿Nunca miró boxeo? Ah, no, tienen que ir a mirar boxeo. ¿Cómo transmite el locutor? No sabe en qué momento simplemente ese golpe y pum, cae. No, hay uno que no cae. Claro, hay uno que no cae. ¿Qué dice ahí el que está transmitiendo? A ver, oiga, no, ¿ustedes qué ven, pues, ustedes? A ver, cuéntenme, ¿qué ven? ¿Usted, Mateo, nunca ha visto eso? ¿Le prohíben ver eso? Le prohíben. Oiga, hablando de prohibiciones, hay una pareja en el hospital de residentes, externamente bella la pareja, los dos, se quieren, se aman, pero el hombre, no estoy hablando de usted, Mateo, el hombre celoso hasta los huesos, celoso hasta los huesos. La chica se pintaba, ahora ya no se pinta. Fíjese el nivel. Y ahora, cuando está de turno, le obliga a la chica que todos sus internos ayudantes sean mujeres. Y ella, para vengarse, todos tus ayudantes van a ser hombres. Y él así se divide, porque ellos son ya tres, ¿no? Son grandotes ya. Entonces, el hombre hace con puro hombre y la mujer con puro mujer. O sea, el celo, digamos, ¿no? Entonces, todas esas cosas uno ve en un hospital, también se ve eso. ¿Qué es el aturdimiento? Está llevando el boxeador, se va a caer, mueve apenas los pies, se va a caer, se cayó. Señores, ese se va a caer, ese cerebro ha recibido un impacto, está aturdido. Esto de la caída de la perfusión momentánea es un aturdimiento también del corazón. Dice
Se ha atribuido a la acumulación de, bueno, esta es la causa, ¿no? Acumulación de calcio en el espacio intracelular y radicales libres de oxígeno, convirtiendo prácticamente en una lesión por reperfusión. Ya. Hipoperfusión, reperfunde, pero queda un corazón, un ventrículo, acá, aturdido. No muerto todavía. Entonces tenemos un concepto que hay que manejar, aturdimiento, y eso tiene que ver con radicales libres y con oxígeno. Luego tengo acá van a mirar, hay otro concepto. ¿Qué dice acá? Corazón hibernado. Esa es otra cosa. Isquemia de miocardio, estenosis coronaria severa, reduce las necesidades al mínimo y deja de contraerse para ahorrar energía. Es viable, pero no necrótico. Es decir, hay hipoperfusión mínima para tratar de ahorrar ATP, pero todavía no está necrótico. A eso es lo que llamamos un miocardio hibernado. O sea, en el otro deja de haber la obstrucción. En este, en el hibernado, no hay, la obstrucción está permanente. Entonces, esas zonas hipoperfundidas sin llegar a la isquemia reducen su estado natural de contracción para acumular energía. Y eso es lo que se conoce con el nombre de miocardio hibernado. Dice, periodo sostenido prolongado de isquemia leve nos puede dar un miocardio invernante, tejido miocardio con disfunción contráctil sostenida por flujo sanguíneo crónicamente reducido, el cual recibe suministro sanguíneo. O sea, acá hay disfunción en el invernado. Esto sucede principalmente cuando existen obstrucciones coronarias importantes por ateromas. Aquí está la transitoria va a dar miocardio aturdido y el hibernado, la obstrucción es permanente, más disfunción sistólica. Más disfunción sistólica. Esto ya vimos, la formación de placa de colesterol. Acá vimos 70% de obstrucción. Esto me da la cardiopatía isquémica. Esta es una cardiopatía isquémica de angina estable. Y aquí 90% de obstrucción, angina inestable. Entonces, acá tengo 70 y aquí tengo 90. Con 70 de obstrucción, angina estable. Con 90 de obstrucción, angina inestable, y probablemente voy a tener un corazón invernado. Acá tengo, aquí está. Aquí están las coronarias. Esta es la circunfleja izquierda, vean ustedes. Acá está el coágulo, la oclusión de la coronaria aguda, o sea, ha habido ruptura de placa, y en todo este sector que estamos viendo hay disminución. Dice zona de perfusión, área de riesgo. Acá. En el otro lado que tengo, infarto que compromete casi completamente el riesgo. Miren la diferencia entre este dibujo, entre este y este. En la patología por isquemia hay caída de flujo, pero es recuperable acá. En cambio acá, miren ustedes, en el infarto no hay flujo. Esa es la diferencia. Acá tengo esto de acá. Ya, esto de acá, todo esto es el miocardio. Ahí. En el dibujo que yo les he hecho permanentemente, esto es eso, el miocardio. Y esto vendría a ser el endocardio. Veamos acá. Arteria coronaria obstruida, placa de colesterol.
No, este dibujo no está bien hecho. Acá tengo placa de colesterol. Para que haya zona de necrosis, ¿qué tengo que tener? Ruptura de placa. O sea, tiene que haber placa de colesterol más ruptura de placa y trombo. Yo no puedo tener necrosis si no tengo trombo. Por eso le digo, el B, le faltó poner el trombo. Y acá tiene que haber lo mismo, zona de necrosis, porque hay muerte de tejido. Entonces, cuando la arteria obstruida tiene trombo, hay necrosis, muerte de tejido. Cuando la arteria tiene solo cardiopatía isquémica estable e inestable, no hay esto. No hay necrosis, hay isquemia, que sería onda T. Aquí es onda Q y aquí es supra desnivel. Miren, zona de necrosis. Fíjense, aquí está bien el dibujo. No hay flujo, ¿ven? Si no hay flujo acá, ¿qué voy a tener acá? Necrosis. En cambio acá, tengo todavía un poco de flujo porque es isquémico. Entonces, la arteria obstruida no causa necrosis en las cardiopatías isquémicas. Pero en el trombo que obstruye la arteria coronaria, sí yo tengo áreas de necrosis. Aquí está la famosa, miren, la capa fibrosa. Aquí está el núcleo lipídico y aquí está la luz. Pregunto, en el texto que está acá, ¿qué creen que hay? ¿Infarto o isquemia? ¿O angina estable o inestable? Inestable o estable, ¿no? Acá en el B, en este. Porque no hay ruptura de placa. Tiene que haber ruptura de placa. Angina de demanda, cardiopatía isquémica. Entonces, si decimos cardiopatía isquémica, obstrucción de flujo, ¿cuánto era la obstrucción de flujo? En la angina estable. 70%. Perfecto. Entonces, aquí estamos hablando 70% de obstrucción de flujo. Este es el ejercicio que les he dicho, ¿no? Caminar, subir escaleras, transportar cosas pesadas. Esos son los factores desencadenantes que van a generar taquicardia. Y la taquicardia va a hacer que haya mayor necesidad de oxígeno. No se puede, aumenta la demanda metabólica, o sea, necesito más oxígeno. Y el paciente, como tiene la estenosis, está hipoperfunde, hay caída de la reserva coronaria y el paciente tiene dolor de pecho que se traduce como una onda T negativa. Entonces, esa es la angina estable. Esto no es necesario. Acá ya explicamos la ruptura de placa. Seguimos con lo mismo. Miren, aquí tengo causa de la disminución de flujo de las arterias coronarias hasta llegar a la oclusión coronaria. Placa vulnerable. Otro texto importante. ¿Qué es la placa vulnerable? ¿Por qué no todas las placas se rompen? Porque tienen un buen tejido fibroso. Pero a veces hay una parte de la coronaria que tiene un tejido fibroso delgadito. Cuando tenemos nosotros un tejido fibroso delgadito, a eso le vamos a llamar placa vulnerable. Entonces, si yo tengo un tejido fibroso delgado, estoy con una coronaria que tiene una placa vulnerable. Si esa placa vulnerable se fisura, hay dos posibilidades. Se forma el coágulo y obstruye todo, infarto. O se forma el coágulo e inmediatamente los factores profibrolíticos naturales producen ruptura. Ahí el paciente hace cardiopatía isquémica, ángulo inestable. Pero miren esto, si la fisura de la placa logra causar un trombo, esta es la luz, y toda esta luz está obstruida, o sea, todo el vaso está obstruido, infarto agudo de miocardio. En cambio acá, el trombo
sido, obstruye, pero inmediatamente es destruido. Entonces, aquí yo tengo isquemia, y cuando esta fisura de placa causa un trombo oclusivo, 90% infarto agudo de miocardio. Esto ya dijimos. Esto también. Esto también. Esto de acá. Manifestaciones de la isquemia en la cardiopatía de demanda o estable encontrada en los registros de un electrocardiograma. Acá. En este lado, en este punto, tengo mi placa así. Mi placa de colesterol, que logra obstruir el 70%. Acá. El paciente hace dolor de pecho. Fíjense que tengo mi placa estable, el paciente sube gradas, camina, corre, etcétera. Dolor de pecho. Ya. Va a tener dolor de pecho acá porque la obstrucción es del 70%. ¿Qué puedo tener acá? Un ascenso del ST. Ahí. Puedo tener un descenso del ST. Esto es lo común. Tener una onda T negativa. O también puedo tener así una onda T grandota, alta. Se llama picuda. Todo esto van a ser manifestaciones de cardiopatía isquémica estable. Aquí está. Esto es un electro normal. Esta es mi onda P. Esta línea es mi isodifásica. Esta de acá. Mi onda P. Mi RS acá y mi onda T. Esto es fisiológico. Esto es lo que les decía subendocárdico. Depresión del ST. 1 milímetro o 2 por debajo de la isodifásica. Acá, desnivel del ST. Entonces, esto es lo que me estoy refiriendo también en cardiopatía isquémica. Acá tengo, miren, depresión del ST. Aquí tengo muy bien. Llegamos hasta las 59. Listo. Para el día lunes, el examen, por favor. Hoy ha sufrido un inconveniente y no me pregunten qué pasó, pero había un inconveniente que no quisiera para toda la gente buena que está aquí opinar. Entonces, ¿han escuchado hablar de los hackers? ¿Saben qué son hackers, no? Bueno, fui hackeado, ya está. Con eso me entienden. Entonces, a ver, si yo pudiera encontrarlo al hacker, le diría, ¿quiere probar fisiopato? Yo lo miraría de frente y le diría, ¿quiere probar? Y como es hacker, no tiene corazón ni alma, sí me va a decir. Ya, según documento, sí. Ese señor no va a llegar ni a cuarto ni a quinto, porque no va a saber nada. Fisiopato es la esencia. Es la esencia. Si uno sabe fisiopato, logra curar. No sabemos fisiopato, no podemos curar. ¿Me entienden? O sea, estudien sobre los prácticos. Es a mano, nadie presenta en computadora, es a mano. Si algún día le dije a alguien, no, es a mano. Es sudando. A ver, sé que hay un programillo ahí que la máquina a mano se lo transforma en Word.
Debe haber en alguna parte un programa que el Word lo transforma a mano. Debe haber. Bueno, por lo menos consiguen ese programa. ¿Listo? Bien. El examen está. Hay preguntas fáciles. Hay preguntas que están medias complicaditas. Ay, no, es examen, pues. ¿O no es examen? Es examen. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el objetivo? Que maduren, que su cerebro tenga más interconexiones. Ya les he dicho, si están ustedes aquí, ustedes van a ser médicos, quiera o no quieran, van a ser, aunque sea, la gente lo va a empujar, pero van a llegar a ser médicos. Estoy seguro de eso. Estoy 100% seguro que todos los que están aquí van a desfilar. Y yo los voy a mirar. Si me invitan, los voy a mirar. ¿Listo? Normalmente, no lo invitan a los médicos de bajo, ni al de primer año, ni al segundo, ni al tercero. Solo invitan, parece que solo han habido, sus docentes son los de quinto año. Ellos van, allá están en la tarima, dan los premios. Pero los que hemos estado abajo, que somos tercero, segundo y primero, miramos nomás afuera. Ojo, se van a acordar de mí cuando estén en quinto. No existimos los de tercero, ni los de segundo, ni los de primero. No existimos. Bueno, parece que hay un rencor, hay una rabia contenida. Y dice, es el momento. ¿Listo? Entonces, lunes, traen todos sus prácticos para el examen, su boleta a los que no tengan carnet estudiantil, y hartas ganas de hacer. No se trasnochen ya. No se trasnochen, va a ir mal. No se trasnochen. ¿Listo? Bueno. Claro, pues todo es a mano. Consigue el programa más bien. Ahora, ayúdenme. No, espera. ¿Bien? No, el cuadradito.